Hola amigos, ¿cómo están? Desde el Departamento de Educación Especial del Valle de Toluca, nos complace nuevamente estar con todos ustedes para este segundo podcast, Valorando la Diversidad, desde aquí, desde las instalaciones también del Departamento de Educación Especial del Valle de Toluca. La verdad es que nos encanta estar con este nuevo proyecto, que es un espacio para todos ustedes, maestros, supervisores, alumnos destacados, por supuesto, que quieran participar aquí en este podcast. Este espacio es para ustedes. Agradecemos, por supuesto que sí, a todos los que conforman este departamento y por supuesto a nuestra titular, la doctora Tania. Y pues bueno, el día de hoy, en nuestro segundo episodio de este podcast Valorando la Diversidad, tenemos la visita de una súper invitada, la licenciada Virginia Mena Vargas, que es la supervisora de la zona escolar número 5. Bienvenida, maestra Virginia. Gracias. ¿Cómo está? Maestra Vicky, en confianza, Vicky, ¿no? claro que sí. Maestra Vicky, ¿cómo está? Bien, bien aquí, emocionada y bueno, un poco nerviosa para ¿Cómo? ver qué vamos a platicar. Es normal cuando hacemos este tipo, Claro, pero siéntase en confianza claro que porque sí. es una charla entre Perfecto. amigos y va a ver que nos la vamos a pasar Perfecto. muy bien en Muy este bien. tiempo y sobre todo también las personas que nos están escuchando Muy para que bien. pasen un rato agradable. Claro que sí. En el primer podcast, déjeme platicarle que lo hicimos con la doctora Tania y yo le decía, doctora, a veces las personas nos ven como los maestros, en este caso usted como la supervisora, pero más allá de eso nosotros somos humanos, Claro. somos seres humanos como Sí. todos, tenemos una vida externa, familia seguramente, y pues a veces olvidamos esa parte, ¿no? Entonces, pues maestra Vicky, primero, pregunta obligatoria que yo siempre hago, ¿quién es Vicky? Bueno, soy originaria de Tasco Guerrero. Ok. Soy la mayor de 4 hermanos. Yo me estudié en Cuernavaca y después de ahí me trasladé a la ciudad de Toluca y aquí ya hice mis estudios, ya encontré mi trabajo y pues realicé mi vida. Ya tengo 41 años de servicio. Wow. En lo que es educación. Entré primero a educación inicial, después a una secundaria nocturna, estuve como orientadora y bueno, ya después como psicóloga, directora y supervisora. Una amplia trayectoria definitivamente y años donde seguramente hay muchísimas experiencias. Así es. Quiero empezar este tema, el tema de la educación en México, que es un tema muy relevante, pero que durante tantos años ha sufrido de grandes cambios. Así es. De mucha crítica, por supuesto, y a veces los que están externos a eso desconocen esta parte, ¿no? De saber el sacrificio que los maestros hacen, como dice usted, viajar de una ciudad a otra, establecerse, el proceso de adaptación y toda esta parte. Quiero preguntarle dos. Primero, cuéntenos alguna anécdota mala primero y después nos vamos con una anécdota muy buena que seguramente son muchas. Pues como mala creo que no la tendría. Okay. Nada más sería la mejor el viajar, el caminar tramos pues largos, solos, sí, claro, de entre milpas, porque así empezamos, ¿no? Es cierto eso, maestra, sí, perdón que le interrumpa, que a veces los maestros les tocan, por ejemplo, servicios muy lejanos y sí, caminan kilómetros. ¿Eso sí, es cierto? Sí, es cierto. Yo me trasladaba de la ciudad de Toluca, por decir, a Tlacomulco. Ya a lo mejor tomabas un taxi a una comunidad o en San Felipe del Progreso y de ahí caminar hacia donde se encontraban las escuelas. Yo entré como psicóloga, ese fue mi primer trabajo, y entonces sí, hacer recorridos, no llegabas igual que los demás maestros que ya tienen un taxi que los lleva, sino como vienes de otra comunidad, pues es a lo que nos enfrentamos. Pero siempre yo creo que es el amor que tú tienes a tu profesión, a tu trabajo, lo que te impulsa. Para mí ha sido un aprendizaje desde que llegué. La facultad, pues sí te da los elementos, pero el verdadero aprendizaje es lo que vas adquiriendo en el desarrollo de tu trabajo. ¿Dónde estudió, maestra? Aquí en la ciudad de Toluca, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Ok. Sí, yo soy egresada de ahí. De ahí, orgullosamente, sí, la FACICO, como el día de hoy se le conoce. Así es. Buenas experiencias, cuéntenos alguna que la haya marcado, algo que seguramente son muchas, definitivamente. Sí, te digo, pero esa pudiera ser, ¿no? Los traslados que sí te... Claro. No había la inseguridad, pero siempre se decía, ¿no? Pero yo creo que son más buenas experiencias. Yo te pudiera decir de que afortunadamente quien me recibió, mis primeros directores, fue una persona muy humana, muy cercana a sus maestros. Entonces de ella aprendí mucho.
y yo creo que eso te marca también y te da una línea de cómo seguir siendo, ¿no? ¿Cómo nos no marcan? de apapachar, pero sí Así de es. ver qué necesitas, en qué te oriento, en qué te apoyo. Y eso me marcó mucho y lo guardo con mucho cariño. Fueron dos compañeros directores que tuve, y los recuerdas con ¿Los mucho puede cariño. mencionar, por El supuesto? maestro Urico y la maestra Marisela, no recuerdo ahorita su apellido, pero nos ellos acordamos. dos. Ella ya no están en el servicio, Ok. pero bueno, los recuerdo con mucho cariño. Les mandamos un fuerte abrazo, Sí, por claro supuesto, que un sí. fuerte abrazo y les vamos a compartir este podcast. Sí. ¿Cuántas personas se conocen en este trayecto, no? ¿Cuántos Sí. maestros, cuántas cosas, cuántos alumnos? Yo recuerdo, ¿no? Cómo a muchos de los maestros los extrañamos con mucho cariño, porque aunque a veces a lo mejor vivimos en una etapa generacional diferente, la educación era diferente, pero siempre el maestro ha sido un modelo, ha sido un ejemplo que nos marca. A veces pasamos más tiempo en la escuela que con nuestros propios padres. Sí, Entonces, ahorita recuerdo que dices algo desagradable, pues no desagradable, pero eran situaciones que te limitaban y a lo que tenías. Nosotros como educación especial al inicio empezábamos, así es. Eran los grupos integrados. Entonces, en primera daban un espacio, pues la bodega para los maestros, y de equipo de apoyo pues no teníamos espacio, entonces trabajamos abajo de un árbol, en las entrevistas, en las escaleras, en donde se pudiera. Y bueno, eso te va formando, ¿no? Afortunadamente, a lo largo de los años vas viendo el cambio, vas viendo las puertas que se van abriendo, las barreras que se van eliminando, y yo creo que en eso se está trabajando, ¿no? La verdad, mis respetos, porque el ahínco y la dedicación que Sí. pusieron los maestros, que hoy en día, aunque lo seguimos viendo en algunos lugares, pero afortunadamente, pues ese tema poco a poco va avanzando, Claro. ya hay más escuelas, las instalaciones son mejores, pero hubo un tiempo, como usted lo menciona, pues que tenían que tomar clases donde se pudiera. Sí. Y al final del día era dar ese sacrificio por los alumnos, ¿no? Que al Así final es. del día lo valía, yo creo, y mucho. Sí, así. Vamos a platicar este tema que la verdad, y adentrándonos al tema de educación especial, y seguramente le tocó abrir esa brecha entre cómo se empezó a vivir el tema de la educación especial, hablando del tema de la discapacidad. Hoy, afortunadamente, maestra, se habla mucho más de inclusión, se habla mucho más de discapacidad, de espacios, inclusive del bullying. Está muy de moda. Oye, no permitas que haya bullying, si te dicen algo es bullying. Muchas cosas así. Anteriormente no pasaba mucho eso y se daba más. ¿Por qué menciono eso? Porque se daba mucho más con nuestros jóvenes con alguna discapacidad, porque a veces ni los diagnósticos se conocían, ¿no? Así es. Yo de profesión soy fisioterapeuta y le puedo decir que he vivido también casos donde a lo mejor años atrás a los niños los tenían encerrados, decían que estaban enfermos, que algunos inclusive les hacían brujería, por eso tenían alguna discapacidad. ¿Cómo se fue abriendo? Y eso es súper interesante, el tema de la educación especial, maestra. ¿Cómo fue evolucionando? Te digo, bueno, pues afortunadamente me tocó estar en esos inicios aquí en el Valle de Toluca, y eran los grupos integrados, que te vuelvo a repetir. Entonces aplicábamos pruebas Monterrey, que así se llamaba. Entonces, para determinar las dificultades que pudieran encontrarse en la adquisición de la lectoescritura y las matemáticas, la adquisición del concepto de número. Y de ahí, de los grupos de primero y segundo, se sacaba la población con más dificultades, no tanto enfocadas a la discapacidad, sino a quien presentara mayor dificultad. Y sobre eso se trabajaba, se hacía un grupo, se daba un maestro que estaba al frente de ellos y teníamos el equipo de apoyo. Entonces esas unidades de grupos integrados, pues las conformaban ahora como las USAED, pero de 10 escuelas o de 8 escuelas. Había un director, había un equipo de apoyo y los maestros. Y el equipo de apoyo, en ese caso yo era psicóloga, pues íbamos de escuela en escuela, y ya de ese grupo pues trabajabas con los que requerían de tu apoyo, ¿no? Pero te digo, no necesariamente en ese entonces era así detectar la discapacidad, porque desafortunadamente, bueno, en esos años todavía los alumnos que presentaban esa condición como que todavía no los llevaban a la escuela, no eran aceptados. Yo me imagino que ni los inscribían, ¿no? Entonces, después se fueron abriendo
brechas, se fue cambiando y ya viene el otro modelo de inclusión, ¿no? Inclusión educativa. Y entonces ya no nos abocamos, ya nuestro concepto pues ya no son las dificultades, sino ya le damos más a la discapacidad, a la actitud sobresaliente y también a las dificultades. Y ahora vamos pues a la transformar los contextos, ¿no? Así es. ¿Cuándo, más o menos, cuándo ya empezó este tema de inclusión educativa? ¿Cuándo ya se le empezó a nombrar No así? tengo la fecha exacta, pero sí más fue o menos hace incluso 10. antes eran escuelas de educación especial. Okay. También ahí me tocó estar, ya después cambiaron a centros de atención múltiple. Te digo, las fechas no las tengo, pero es la evolución como ha sido, ¿no? Entonces creo que ha sido para mejorar. Creo que ya la inclusión laboral que ahora se ve, claro. Entonces eso ha sido muy importante, ¿no? Que antes pues no se veía, ¿sí? Terminaban su capacitación o terminaban su primaria, porque ni secundaria teníamos. Sí. Entonces todo eso ha ido avanzando y yo creo que ha sido para beneficio de todos y sobre todo de los alumnos. ¿Cómo era la integración de alumnos, en este caso de los grupos integrados, con alumnos, vamos a llamarlo así, regulares, sin alguna discapacidad? ¿Cómo usted veía esa parte? ¿Los aceptaban bien? ¿Había un rechazo de los otros compañeros? ¿Qué se vivió ahí? Sí, era un rechazo porque eran los alumnos que no avanzaban al ritmo de los demás, que era natural porque todos son diferentes y avanzan a diferente ritmo, pero entonces a eso los sacaban de ese grupo, ponían un maestro de educación especial con los apoyos y entonces siempre los relegaban y desde ahí ya empezaban a ponerles nombres, ¿no? No quisiera decirlos, pero claro, siempre a relegarlos, es el grupo de... Pero afortunadamente mi experiencia me llevó a que como ese maestro daba todo de sí, tomaba en cuenta las necesidades, daba esa respuesta educativa, a veces esos grupos resultaban mejor que los demás. Esas eran las experiencias que yo viví, ¿no? Principalmente me imagino que eran chicos a lo mejor con diagnóstico, hoy los podríamos decir como un déficit de atención, a lo mejor un TDA, un rezago educativo que pudiera haber, que no se le da la respuesta. Algún tipo de discapacidad intelectual, tal vez, podría ser también. A lo mejor pudiera ser, sí. Síndrome de Down, por ejemplo, se veía también. Todavía. Casi no se daba mucho porque, te digo, esos no eran como... no eran recibidos en las escuelas. Entonces, para eso estaban las escuelas de educación especial, donde había escuela de ciegos, creo que había escuela de sordos específicamente, y era donde acudían ellos, no les permitían ese ingreso a la escuela regular. Fue con el tiempo, conforme ya se abrieron las puertas, y ese derecho a la educación que es para todos, ¿no? Así es, por supuesto. Y al final ellos también son seres humanos. Exacto. Y deben de tener ese derecho a la educación. Yo siempre lo enfatizo y soy luchador de esa parte. Le voy a tocar un tema un tanto polémico, realmente polémico. En alguna conversación que yo tuve con una persona, con una mamá de un niño con discapacidad, ella decía, maestra, que los CAM ella lo veía como las escuelas que eran más discriminatorias, que no deberían de existir, porque los chicos deberían de tratar de integrarlos a las escuelas regulares. Yo tampoco lo veo así porque también sabemos que a lo mejor su aprendizaje es diferente, a nivel cognitivo cambia, inclusive por supuesto muchos a nivel motriz está esa situación de esa diversidad funcional como hoy ya se le está llamando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Definitivamente, si la escuela regular tuviese esa apertura, esa preparación, esa disposición a recibir, obviamente que todos serían bienvenidos. Y entonces tomas en cuenta esa diversidad, respetas esa diversidad, das esos apoyos que se requieren, apoyos específicos, ajustes razonables, que el maestro es obligación de hacerlo. Estamos nosotros ahorita educación especial para apoyar esa inclusión de la diversidad. Desafortunadamente los escenarios son diferentes. Así es. Y vamos en ese proceso, ¿sí? ¿Cree que un día se logre? Pues vamos para allá. Esperemos que algún día, a mí ya no me tocará verlo, ¿verdad? Pero yo creo que las generaciones que vienen, espero que hacia allá vayamos. Que sea pronto, yo creo que será una transición súper importante y un paso muy favorable para todo el sistema educativo. Muy bien, pues la verdad es que qué interesante. Hemos visto en la historia tantas cosas,
pero hablar de cómo se inició este tema de la educación especial es súper interesante y voy a darme la tarea de investigar más porque la verdad es que es algo que a lo mejor hasta el día de hoy me lo estoy preguntando, ¿no? Y digo, qué interesante cómo hay pioneros también en este aspecto que han favorecido, por supuesto, que el día de hoy veamos en este festival y ahorita ya entrando en materia en este festival a tantos niños y jóvenes participando. Sí. Entremos exclusivamente Festival Valorando la Diversidad 2000, en su segunda edición 2024. ¿Le tocó vivir el primer festival? Claro que sí, me tocó vivirlo, fue una experiencia muy, muy bonita, muy motivadora. Desafortunadamente no tuvimos muchos que pasaron a la final. De la regional solo creo pasaron 4, pero bueno, muy contentos con ello. A partir de esa experiencia que vimos la motivación de los alumnos, por ejemplo, me decían en los regionales que encontraban a otros alumnos en su igualdad de circunstancias, por ejemplo, de discapacidad auditiva, y comunicarse con ellos fue algo muy importante. Entonces dijimos, yo propuse que este año nosotros lleváramos a cabo un festival similar, pero de zona. Y fue muy grato. ¿Qué servicios abarca la zona escolar número 5? Tenemos 6 USAER. 6 USAER, muy bien. 5 USAER, perdón, y un centro de atención múltiple. Muy bien. Sí. Más o menos en qué... Están en los municipios de Almoloya y Sinacantepec. Perfecto. Nada más, esos 2 municipios. ¿Y con ellos hizo un...? Con ellos hicimos un festival. Interregional, festival de zona. De zona. Ok. Sí, entonces compitieron de las 5 USAER y del campo. En las disciplinas igual, tuvimos bocha, básquetbol, paratletismo, fútbol. Hicimos la ceremonia, el desfile, el recorrido de la antorcha. Muy bien. Y luego ya fueron los enfrentamientos. Sí, claro, las competencias. ¿Sí? Esto obviamente con vista a que ellos fueran preparados ya para el festival, ¿no? Donde ya participaron todas las zonas. Así es. Y que viene una gran final. Así es. Y bueno, ya estaremos platicando y nos estaremos viendo seguramente en la final de cómo les fue a sus alumnos. ¿Qué fue para usted? ¿Qué representó en el primer festival cuando usted recibe la invitación y ve que se va a hacer un festival? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Sensaciones? ¿Qué pasó por su mente? Pues siempre igual, ¿no? Yo creo que como todos a veces piensas el qué va a pasar, el si vas a tener la respuesta de los papás, si van a llevarlos, si las escuelas, si los maestros, si nos vamos a involucrar. Afortunadamente sí hubo compromiso y creo que cada vez es más. Entonces los maestros preparan a sus alumnos, piden el apoyo de los maestros de educación física y ahora en este festival que tuvimos en la zona fueron supervisores, fueron directores, fueron maestros de educación física que querían colaborar, que querían participar. Increíble. Y fueron los que nos apoyaron en el arbitraje y la verdad fue una respuesta muy, muy satisfactoria. Los delegados que nos prestaron la unidad deportiva de Almoloya también se dijeron, es que no puede ser posible, le digo, esta es una evaluación muy favorable porque ves cómo no lo podían creer, ¿no? Claro, la participación de los papás, la motivación de los alumnos, decían, pensábamos que esto no existía, pensábamos que ellos no podían. Entonces ver ese cambio en ellos, el difundir, pues se van abriendo puertas y eso es muy satisfactorio para nosotros. Lo mejor de este evento, que se sigan abriendo brecha y puertas. Ya ahora sí, con más experiencia, con más enfoque de lo que fue el primer festival, nos comenta que en el primero, bueno, en resultados a lo mejor no les fue... Que yo creo que tener a 4 en la final es un resultado, pero a lo mejor se busca que estén más, ¿no? Fueron por premiados, supuesto. Sí, salieron premiados. ¿En qué deportes? En bocha y paratletismo. Ok, y ahorita le quiero preguntar del bocha, pero bueno, ahorita antes, ya entrando en este segundo festival, ¿cuántos participantes están teniendo y cómo van los resultados? Cerca de 200. Okay. Cerca de 200 alumnos, no tengo el dato preciso porque por ahí nos hicieron algunos ajustes, pero esa es la cantidad de alumnos que vamos a llevar. Ok, ¿y cuál es su expectativa más o menos? ¿Qué se proyecta? Pues creemos que traemos buenos competidores, pero yo creo que lo importante, yo creo que ya son ganadores. Exacto. Ya con el hecho de participar, de verlos, de la emoción que presentan, de llevarse su medalla.
¿no? Porque les dan su medalla, Claro. igual nosotros les dimos la medalla, y de llevarse esa medalla, de participar, yo creo que es fabuloso. Ver a los papás, ¿no? La emoción de gritarles, de echarles porras, bueno, te envuelves en todo ello y es más que satisfactorio. Excelente. La verdad es que primero que nada felicitarlos por el Sí. extraordinario trabajo que están realizando. Esto no solo es llegar y competir, viene todo un proceso atrás, toda una preparación, movilización de maestros, supervisores, Sí. directivos, y la verdad es que es para reconocer el esfuerzo que se está haciendo. Sí, yo veo también lo que suben los demás compañeros y digo, qué padre, Sí. ¿no? Todas las zonas, la verdad, se están involucrando, va a ser una gran Sí. fiesta, ¿no? Sí, Ya está haciendo ya en está las haciendo. regionales y la final, pues va a ser una gran fiesta. No, se está preparando un evento increíble que los va a Sí. cautivar a todos. Y pues la verdad es el mensaje, como yo lo digo, el deporte nada más es el pretexto. Exacto. La idea de esto es de verdad generar una inclusión y vean que nuestros alumnos tienen todas las capacidades para lograr todo lo que ellos se proponen. Entonces ese es el mensaje que está claro, y valorar a cada persona por lo que somos, por lo que tenemos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: todos somos iguales porque todos somos diferentes. Así es. Y eso es muy cierto, ¿no? Y qué mejor que llevar ese mensaje a través de algo que es tan noble también como lo es el deporte, maestra, ¿no? El deporte Sí. que sirve también para los chicos como un medio de rehabilitación física, social y en muchos aspectos. Pues la verdad es que mucho éxito, maestra, Muchas mucho gracias. éxito. Gracias por su participación. Valoramos mucho todo lo que están haciendo como zona escolar, y pues esperando que muchos chicos ingresen a la final. Y para finalizar este podcast, quiero preguntarle sobre el Bocia. ¿Cómo fue? ¿Ya lo conocía el deporte? ¿Lo conoció a través de este festival? ¿Cómo lo empezó usted a fomentar en Pues su lo zona? conocimos a través de este festival, Ok. ¿sí? Y la verdad hay 2 maestros que se han involucrado bastante. No tenemos muchos participantes en Bocia, Ok. pero me parece algo muy motivador para las familias, para los alumnos. Y hubo un maestro que para ensayar diseñó las pelotas similares. Y ahora que Perfecto. las vio dijo, creo que las puedo mejorar. Entonces ver esa actitud de Sí, ellos, de involucrarse, así de es. llevarlo a sus alumnos, pues es fabuloso. Pues Sí. la verdad es que felicitaciones también Ujú. al maestro, a todos los maestros que están haciendo un trabajo increíble, y por supuesto a los alumnos que son Sí. nuestro motivo, que son nuestra inspiración, que son por los que en la vida hay momentos buenos y malos, pero yo creo que ellos son parte de esas Sí. ganas que nosotros pues decimos vamos a seguir adelante, ¿no? El cansancio y muchas cosas pues se quedan a un lado cuando vemos sus rostros felices, llenos de alegría, y por supuesto en algo, Sí. repito, tan noble como es el deporte. Sí, y yo agradezco a la jefa del departamento que tuvieron esta idea, ¿no? Desde hace un año, y de seguir promoviendo esto. Creo que cada vez se van abriendo más puertas y es mucho más la satisfacción. Así Se es, eliminan maestra. muchas barreras. Sí, nos Muchas quedamos con gracias. eso, con esa frase. Gracias a la doctora, por supuesto, porque a través de esto Claro. se eliminan muchas barreras. Maestra, Gracias. le agradezco Al mucho que contrario. haya estado aquí en nuestro podcast, y pues por supuesto invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales como Departamento de Educación Especial Valle de Toluca en esta temporada valorando la diversidad. Nos despedimos de ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, y chicos, prepárense para estos regionales que vienen con todo. Muchas gracias, hasta la próxima.